30 minutos con Freddy. Información y análisis veraz. El licenciado Apolinal de León Medrano es historiador, poeta y político, miembro del Instituto Duartiano, director de Historia del Centro Regional de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas. Es el autor de los libros Historia General de Azua, tomos 1, 2 y 3. 30 de mayo, un año más de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Cuéntanos sobre eso. Hablar del 30 de mayo, aunque es un acontecimiento trascendente en la historia de la justicia de la República Dominicana, se sintetiza en esta palabra: Día de la Libertad. Hablar del 30 de mayo de 1961 es hablar de uno de los acontecimientos más trascendentes en la historia de la República Dominicana, porque puso de manifiesto la heroicidad, la valentía, la disposición a perder el miedo de un sinnúmero de dominicanos que ese día se enfrentaron con la injusticia, la mentira, el atropello, la inseguridad y sobre todo la humillación. Pero mucha gente en esta época están pidiendo un Trujillo, y me parece que un nieto de él, Ramfi Trujillo, anda por ahí aspirando a la presidencia de la República con muchas personas que lo respaldan. Entonces hay como una incongruencia ante lo que dicen muchos historiadores como usted, y un momento como este donde muchas personas de la población están pidiendo un Trujillo. ¿Qué le parece? Bueno, yo siempre he creído que la ignorancia es atrevida, y el doctor Joaquín Balaguer en una oportunidad dijo que si los dominicanos se alimentaran de ignorancia, fuera el país mayor alimentado en el mundo, porque muchos dominicanos cometen la desfachatez de decir que hace falta Trujillo, de decir que un hombre como Ramfi Trujillo es lo que necesita el país, y se necesita ser un desconocedor de lo que fue el régimen más cruel, más atroz, más injusto, más terrible, no solamente de América, sino uno de los regímenes más crueles del mundo. La República Dominicana registra 3 magnicidios, porque se habla de magnicidio, se habla de tiranicidio y se habla de ajusticiamiento, y hay una diferencia. En los anales de la historia nosotros registramos 3 magnicidios. El primero en el año 1899, cuando un grupo de dominicanos ajusticiaron a Ulises Heró Lili. Luego, en el año 1909, específicamente 1911, específicamente el 18 de noviembre, cuando un grupo de dominicanos cometen un magnicidio contra Moncáceres. Y lo de Moncáceres no es un tiranicidio, porque el régimen de Moncáceres es un régimen democrático, pero es magnicidio porque a él lo matan siendo presidente. Luego, el 30 de mayo de 1961, acontece el ajusticiamiento y al mismo tiempo el tiranicidio contra un dictador que fue Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, yo creo que el desconocimiento de la historia, no saber la magnitud de lo que fueron esos 31 años en los cuales los dominicanos
en un 80%, no sabían ni leer ni escribir, en los cuales los medios de producción del país, todos estaban en manos de Trujillo y de su familia. Un régimen que cometió uno de los crímenes más atroces de la humanidad y que fue el que puso la tapa al pomo para la consumación del ajusticiamiento, que fue la muerte de las hermanas Mirabal. La conspiración empezó por esa muerte. ¿De dónde nace la conspiración y por qué? Se inicia simultáneamente con su llegada al poder en el año 1930. En el 1930, después que muchos sectores dominicanos se dieron cuenta, cuando Trujillo en el año 1931 constituye el Partido Dominicano, que fue el único partido que existió en el país hasta el año 1961, hubieron dos simulacros de partido, que fue en el año 1943 el Partido Socialista Dominicano, que más adelante se llama Partido Democrático Revolucionario Dominicano, que fue el mismo partido que derivó en ese nombre. Solamente existía ese solo partido. Se da en el año 1959 desembarco, otro tipo de desembarco de Maimón y Entero Hondo. Pero realmente el acontecimiento que marcó el punto definitivo para ajusticiar a Trujillo fue la muerte de las hermanas Mirabal. Por lo tanto, la conspiración se extiende en los anales de historia, pero específicamente la plataforma para encontrar la base fundamental de lo que provocó la muerte de Trujillo se encuentra en la muerte, en la injusticia cometida contra los hermanos Mirabal, porque encontramos a Antonio de la Maza y también los demás héroes que fueron héroes por circunstancia, porque muchos de ellos le habían servido a Trujillo, pero la decisión de enfrentarlo en el epílogo de la vida de Trujillo realmente lo exalta, lo enaltece como héroe. Pero puedo señalar, como investigador histórico, que es precisamente la muerte injusta de esas tres heroínas, las hermanas Mirabal, lo que le pone la tapa al pomo para ejecutar el ajusticiamiento contra Trujillo. Apolinar, usted como historiador, como político, ¿cree que valió la pena esos hechos, la muerte de Trujillo y derramar tanta sangre para lo que estamos viviendo en este momento? ¿Estamos mejor hoy o estábamos mejor en aquel momento, refiriéndonos a la manera de cómo nuestras autoridades están manejando las cosas? No obstante, las autoridades que han gobernado el país después del ajusticiamiento de Trujillo en sistemas democráticos, no dar cumplimiento a un gobierno como real y efectivamente quisiera el pueblo. Pero después del ajusticiamiento de Trujillo se vive mucho mejor que como se vivía en esos 31 años de terror. ¿Por qué? Porque con altas y bajas vivimos en sistemas democráticos donde hay alternabilidad en el manejo de los asuntos del Estado. ¿Cuántos gobernantes hemos tenido los dominicanos después del año 1961? Muchísimos. ¿Cuántos gobernantes tuvimos los dominicanos del año 1930 hasta el 30 de mayo, que es del 1961, cuando es ajusticiado Trujillo? Eso nos envía un mensaje, y nos envía un mensaje que la democracia, con sus debilidades, indudablemente se convierte en un sistema mucho mejor que vivir en un régimen de atropello, de injusticia, de inseguridad y sobre todo de terror. Por lo tanto, vivimos mucho mejor, sobre todo cuando pensamos en la educación, hermano. La educación. Más del 80% de los dominicanos no sabían leer ni escribir en el régimen de Trujillo. Ahora los dominicanos y las dominicanas realmente tenemos la oportunidad, y hemos tenido la oportunidad después del ajusticiamiento del sátrapa, de asistir a escuelas, a colegios, las libertades
que hemos vivido los dominicanos a partir de ese instante, indudablemente se convierte en una plataforma para decir con seguridad que ahora vivimos mejor, que después del ajusticiamiento de Trujillo vivimos mucho mejor que los 31 años de terror que vivimos los dominicanos. La muerte de Trujillo, su participante, háblenos de eso. Bueno, son muchos los hombres que participaron, muchos que la historia dominicana los registra como héroes, pero otros tuvieron participaciones que la historia se ha encargado de irlos rescatando. Por lo menos nosotros cuando pensamos en Juan Tomás Díaz, que es uno de los héroes, en Antonio de la Maza, en el teniente Amado García y todos esos hombres que se vieron involucrados en ese acontecimiento. Uno de esos héroes, y voy a hablar con mucha responsabilidad como investigador histórico, uno de esos héroes que fue el que estaba conduciendo uno de los carros que participó, que fue el general Inbel Barrera, tuvo una participación destacadísima. Pero sin embargo, lo que hizo después del ajusticiamiento de Trujillo provocó que cuando él murió, hace alrededor de 6 años, el pueblo dominicano lo pasó sin pena ni gloria. Cuando murió Inbel Barrera, los medios de comunicación se hicieron eco como que no había muerto nadie. Así como muchos hombres, un ejemplo le voy a poner, Francisco Alberto Camaño Deñó, en lo largo de su vida participó en lo que fue la matanza de Parmasola. Sin embargo, la vida de Francisco Alberto Camaño Deñó después lo convierte en un héroe. Todo lo contrario a Inbel Barrera, que fue un héroe hasta después de haber empezado a tener participación en acontecimientos que indudablemente lo divorcia completamente de haber tenido una participación tan destacada en la muerte del Sátrapa. Yo creo que esos hombres y mujeres que participaron, porque muchas mujeres de los héroes sabían de esas conspiraciones y se mantuvieron calladas. Solamente por el silencio le da a esas mujeres una dimensión de ser valorada por los dominicanos que amamos la justicia. Entonces yo creo que todos los hombres y mujeres que tuvieron participación en ese acontecimiento de ajusticiamiento, de tiranicidio y de manicidio merecen el reconocimiento de la historia y de los dominicanos que amamos la libertad. Por lo tanto, toda vez que se hable del 30 de mayo, hay que recordar en todas las dimensiones a esos valientes, a esos grandes adalides que ofrendaron sus vidas a cambio de legarnos la libertad. Muchos de esos hombres perecieron en los días posteriores al ajusticiamiento. Sin embargo, otros sobrevivieron por un corto tiempo. Sabemos que cuando acontece el ajusticiamiento de Trujillo, su hijo, Ramfis Trujillo, no estaba en el país, que nunca se le debió permitido entrar al país. Pero estuvo la cobardía de uno de los hombres más cobardes para mí, que fue Pupo Román. Pupo Román, que a la sazón era el jefe de las Fuerzas Armadas, tenía conocimiento de todo, pero tenía un rol que cumplir después del ajusticiamiento y se acobardó. Y el acobardamiento de Pupo Román provocó las muertes de esos héroes. Y no solamente eso, la historia ha demostrado que muchos de los conspiradores, si así le llamamos, a esos héroes, cuando fueron apresados, y Pupo Román al principio participaba en los interrogatorios, dio orden para que fueran fusilados de una vez, que lo mataran de una vez. ¿Por qué? Para no darle la oportunidad que lo involucraran a él en el ajusticiamiento de Trujillo. Sin embargo, él dejó huellas y su cobardía lo llevó para que el mismo Ramfis se diera cuenta que él había participado en el complot para la muerte de su padre y recibió una muerte atroz. Eso significa que entonces no solamente eran de los opositores al régimen de Trujillo, sino que de sus propios hombres dentro del régimen participaron en esa conspiración que terminó con la muerte
de Rafael Leónidas Trujillo. Hermano, se puede decir que el 99% de los héroes que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo eran hombres de Trujillo. Porque si no fueran hombres de Trujillo, se hubiese convertido en un acontecimiento difícil de ejecutar. Difícil de ejecutar en el sentido, porque no todo el mundo tenía armas de fuego para enfrentar. No todo el mundo incluso tenía carros para perseguirlo. Y no todo el mundo tenía acceso a la información que dio el teniente Amado García Guerrero para informar la hora precisa en la cual Trujillo salió hacia San Cristóbal, que compartió esas informaciones con los que salieron a perseguirlo y darle muerte ese día, que es el Día de la Libertad. Por lo tanto, podríamos decir que el 99, por no decir el 100%, de los que ajusticiaron a Trujillo eran al mismo tiempo hombres de Trujillo. Para concluir, un mensaje a la sociedad dominicana, especialmente a los jóvenes, ante lo que estamos viviendo hoy, que de manera particular para mí son momentos verdaderamente democráticos. Para los tiempos pasados que nosotros vivimos, quizá la juventud no puede entender eso. Sin embargo, usted como político, como historiador, me gustaría que usted le lleve un mensaje a la juventud en torno a la realidad de los momentos que estamos viviendo, los momentos que nosotros vivimos. Bueno, el mensaje mío a la juventud es escudriñar la historia, es analizarla, navegar en ese océano de acontecimientos que nos enfrentan a grandes realidades. Vivimos momentos aciagos, vivimos momentos difíciles y precisamente en esos instantes el mundo y por ende nuestro país vivimos bajo los efectos del COVID-19 o coronavirus, lo que significa que vivimos momentos difíciles. Pero aparte, no vivimos tal vez los momentos más estelares, esos momentos señalados en el proyecto Juan Pablo Duarte. Sin embargo, vivimos en un régimen, en un sistema democrático que permite que los que aspiran a ser regidores puedan ser regidores, síndicos, alcaldes, en fin, presidente. El que quiere tener una empresa, el que quiere tener una empresa, que quiere estudiar, en fin, tenemos a Infotel, la oportunidad de que quiera hacer una carrera técnica. Entonces yo creo que los jóvenes, para no pensar en creer que es mejor volver a un régimen de oprobio, a un régimen injusto como Trujillo, tiene que conocer la historia. Entonces el conocimiento de la historia, de la realidad y la comparación de la injusticia con la justicia, el atropello con las oportunidades, cuando los hombres, los jóvenes sobre todo, empiezan a divorciarse de esa realidad, se darán cuenta que decir que es mejor volver a Trujillo, se darían cuenta que es una felonía. Yo creo que los jóvenes tienen la oportunidad de entender que ellos mismos tienen grandes oportunidades y esas oportunidades precisamente las encuentran en la plataforma que solidimentaron los hombres y mujeres que acabaron, que hicieron justicia ese día de la libertad del 30 de mayo del año 1961.